Los estudios de la cultura en América Latina, de larga tradición, se han esforzado por visibilizar y poner en discusión temas, procesos, prácticas sociohistóricas y políticas como claves para la autocomprensión de las sociedades latinoamericanas en sus vínculos con el mundo. Su origen se remonta a la década del 80, cuando se comienza a hablar de estudios socioculturales. Estos cambiarían la concepción de la comunicación, que pasaría de ser un instrumento a una cuestión de cultura. Podemos identificar tres vertientes que influyeron en la concepción de los estudios culturales latinoamericanos como tal. Por un lado, los estudios británicos, la famosa escuela de Birmingham, que tiene como pionero en términos de conceptos a Raymond Williams. De ahí provienen las tradiciones más sólidas de estudios culturales vinculadas a investigaciones cinematográficas, musicales, literarias, entre otras. Por otro lado, tenemos la escuela de Frankfurt, que si bien no influye de manera directa, sí influye en la forma de tratar a los estudios culturales en Norteamérica, con la que luego los pensadores y filósofos latinoamericanos tendrían sus choques y comparaciones. La teoría crítica tuvo impactos importantes en diferentes trabajos de investigaciones americanos. La última vertiente son los Cultural Studies, que es el nombre que se le da a los estudios culturales norteamericanos. Una de las figuras centrales es Frederick Jameson, profesor de literatura, analista y escritor de textos sobre la posmodernidad, que se tiene que tener siempre en cuenta su trabajo si se hace referencia a los Cultural Studies. En Latinoamérica, los pensadores lo que hacen es tratar de desvincularse de estos, poniendo a la vista las diferencias entre unos y otros. Néstor García Canclini, por ejemplo, escritor y crítico cultural argentino, en su libro El malestar de los estudios culturales, nos dice que los Cultural Studies han modificado el análisis de discursos significativamente dentro del campo humanístico, pero que carecen de investigaciones empíricas. Esta crítica sirve para entender por qué los pensadores latinoamericanos dicen que ellos estudian la cultura y que los estudios culturales es algo de Norteamérica, que si bien comparten características como el análisis discursivo, no son lo mismo, ya que estos pelean para no perder la postura crítica frente a la realidad y tratan de entender la sociedad al mismo tiempo que la economía a través de lo empírico. Para los estudiosos de la comunicación, resultan de particular relevancia los aportes de los estudios de la cultura y el poder producidos desde América, las categorías para pensar el consumo y la economía política de los intercambios simbólicos, los medios de comunicación como dispositivos de poder e instituciones culturales, las identidades como categorías socioculturalmente construidas y la gestión cultural son algunos de estos aportes. Podemos señalar tres autores como figuras emblemáticas de los estudios culturales en América Latina. Néstor García Canclini, un autor de numerosos libros, entre los que destaca Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la posmodernidad, que coloca en el centro del debate una nueva manera de pensar los mestizajes culturales a través de la noción de hibridación, que resulta clave para repensar las identidades, procesos y productos culturales que tendían a ser considerados desde la pureza y el esencialismo. Otra figura es Jesús Martín Barbero, español de origen, pero que mismo se ha declarado latinoamericano y que trabaja desde Colombia. Este autor contribuyó a potenciar una nueva manera de mirar a los medios y con ello una estrategia para mantener atado el estudio de la comunicación en su intersección con la cultura. Sus obras son un constante estímulo para desafiar los límites de las disciplinas en busca de una renovada y siempre crítica comprensión de las culturas contemporáneas. Por último, encontramos a Renato Ortiz, un escritor que reside en Brasil. Su libro Mundialización y Cultura, así como su manera de reconceptualizar los problemas de la globalización, tanto tecnológica como económicamente, y de la mundialización en el plano de la cultura, ha significado un aporte sustancial para centrar la atención entre las múltiples correspondencias, articulaciones, tensiones y contradicciones entre lo local, lo nacional y lo global, a partir de su idea sobre la transformación fundamental en el tiempo y en el espacio. Tanto los autores mencionados anteriormente como cualquier otro enfrentan una serie de problemas en el campo de los estudios culturales a la hora de trabajar, tales como la tensión entre el momento subjetivo y el momento objetivo de la cultura, esto es la compleja relación entre las estructuras, las instituciones y la subjetividad que orienta las prácticas de los actores sociales. Otros son las llamadas políticas de reconocimiento. Este concepto parte de que ninguna identidad es inmutable y el problema que persiste es cómo hacer hablar de manera productiva a las diferencias y utilizar estos procesos de pertenencias como diferenciadores y no como constitutivos de la acción. La necesidad de atención sobre los planos donde se produce y circula la cultura por igual, ya sea local, nacional o global, es otro de los problemas. Y por último, nos encontramos con el método, que a veces es la clave
que esconde el dato duro, ya sea el número, la estadística o la gráfica, pero a veces reside en unas palabras pronunciadas al azar por un informante inscrito en lo cotidiano. La idea no es enfrentar a los métodos, sino saber aprovechar al máximo de cada uno cuando haga falta. Por último, encontramos la cuestión del consumo cultural y cómo se relaciona con la apropiación de tecnologías. En las sociedades actuales, la tecnología es algo que está presente en la vida cotidiana y que la transforma continuamente. Dentro de los consumos culturales se la considera un producto social de interrelaciones humanas, ya que nos permite relacionarnos entre nosotros y compartir las diferentes experiencias en cuanto a consumos culturales se refiere. Otro punto que le agrega fuerza a lo dicho anteriormente es la aparición de nuevas plataformas a través de Internet, en las cuales la retroalimentación hace del consumo un ciclo interminable de opiniones y prácticas culturales.